Ay, señora Baker, pensó Candy tristemente. Me temo que a pesar de los años, no conozco mejor a Terry. A veces es muy dulce y un minuto después se convierte en una fortaleza inexpugnable que no puedo traspasar. Y además, esos rastros de amargura y melancolía en el fondo de sus ojos, cuando cree que no lo estoy mirando, ¿qué significan? ¿Por qué siempre tiene que ser tan enigmático? Se quejó ella internamente. Si solamente pudiera decirle cuán preocupada estaba su madre en aquella ocasión, continuó ella en sus pensamientos. Tal vez así pudiera él entender cuán profundamente ella debe de estar sufriendo por él ahora. Pero no puedo decirle a Terry que lo vi en aquel teatro, en aquellas condiciones. Se sentiría avergonzado, incómodo. No puedo usar ese argumento. La joven dejó a un lado su tenedor en un gesto de visible frustración, pero un segundo después, una firme resolución tomó forma en su mente. Si él no le escribe, lo haré yo, dijo la joven recordando que la madre de Terry le había dejado su dirección, la cual ella había guardado en un directorio de bolsillo que siempre cargaba consigo. ¿Y cómo le explico a una madre que su hijo no le quiere escribir?, se preguntó. ¿Tendré que mentir entonces? Ay, Terry, si solamente no fueras tan difícil, pensó mientras descansaba su mejilla sonrosada sobre la palma de su mano izquierda con una expresión de tristeza en sus hermosas facciones. ¿Por qué tan triste esta mañana?, preguntó una familiar voz masculina detrás de ella. Candy alzó sus ojos para encontrar unas pupilas gris claro que la miraban con profundo afecto. Bueno, supongo que nuestro trabajo es un tanto decepcionante, a veces, mintió ella al sonriente Ives que tenía enfrente. El joven se sentó en el lugar vacío cercano a Candy y colocó la charola con su propio desayuno sobre la mesa. Dímelo a mí, dijo él con una sonrisa sofocada. Es por eso que debemos de encontrar formas de divertirnos y olvidar, aunque sea por un rato, todas las pesadas responsabilidades que la medicina nos fuerza a llevar en los hombros, ¿no crees?, añadió él con una sonrisa. Tienes razón, admitió ella con una triste inflexión en la voz. Entonces, ¿qué me dices al respecto de mi invitación?, preguntó él casualmente. El 14 de julio es en 2 días más, y no me has dicho nada al respecto todavía. Candy había pensado acerca de la invitación de Ives en varias ocasiones, y de alguna forma se sentía reticente a aceptarla. En el fondo de su corazón, la joven sabía que entre más tiempo le dedicase a su incierta relación con el joven médico, más lastimados terminarían ambos al fin de cuentas. Antes de que Terry reapareciera en su vida aquella noche de invierno, cuando el destino la había llevado al campamento americano, Candy había imaginado que a pesar de su corazón roto, había una remota posibilidad de una relación con Ives. Pero desde aquella noche, Candy no podía pensar en nadie que no fuese Terry. Su presencia en el hospital era un recordatorio diario de los persistentes sentimientos que él le inspiraba, una constante prueba de su incapacidad para amar a otro hombre. No obstante, ella se sentía sola y las confusas emociones que explotaban en ella cuando estaba cerca de Terry, aunque realmente seductoras, no la ayudaban mucho a disminuir su angustia. Al contrario, la compañía de Ives siempre le había traído paz. Tal vez si ella pudiese al menos alejarse por un día, podría después reordenar sus pensamientos para enfrentar el difícil asunto de Terry y su madre. Bueno, Ives, comenzó ella con voz dudosa. He pensado que podría ser buena idea aceptar tu invitación. ¿De verdad?, dijo el joven sin poder reprimir su alegría. Sí, de hecho, pero, continuó ella. ¿Pero? Estaba pensando que podría ser una buena idea si llevamos a Flammy con nosotros. Porque, verás, ¿qué?, preguntó el joven pasmado mientras una expresión de incredulidad se reflejaba en su rostro. Bueno, Ives, se esforzó Candy al explicar sus motivos. Flammy ha estado trabajando muy duro últimamente, doblando turnos una y otra vez, y finalmente tendrá un día libre este 14 de julio, igual que yo, y me dijo el otro día que le gustaría salir. Yo no le he mencionado que tú ya me habías invitado. Y bien,
De cierta forma continuó la joven con tono indeciso mientras miraba la expresión en el rostro del médico. Yo estaba pensando que nosotras, quiero decir, Flammy y yo, podríamos ir contigo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Salir con Flammy Hamilton como chaperona no era exactamente la idea que Ives tenía de una cita. Y por supuesto, se sintió decepcionado con la sugerencia de Candy. Por otra parte, si se rehusaba a llevar a Flammy con ellos, la tan esperada cita podría no darse jamás, porque si Candy seguía su naturaleza altruista como siempre lo hacía, terminaría pasando el día con la pobre de Flammy, en lugar de salir con él, y estaba también el constante peligro del coqueteo de Granchester. No, aquella era una excelente oportunidad de acaparar la atención de Candy y hacerla olvidarse del odioso Ricaín, nombre peyorativo con que los franceses se refieren a los americanos. Creo que es una buena idea, dijo Ives finalmente, una vez que su cabeza hubo ponderado todas las anteriores consideraciones. Invítala también, y si ella acepta, nos iremos alrededor de las 11 o 12 para comer juntos en algún lugar del barrio latino, y después iremos a la feria para comenzar con la diversión. ¿Te parece? Eso suena muy bien, dijo Candy recuperando la sonrisa mientras se olvidaba por un momento de sus preocupaciones por Terry y su madre. Gracias, Ives, eres un encanto, amigo, dijo ella lanzándole un cumplido al tiempo que se levantaba de la mesa. El doctor y la enfermera dejaron la cafetería del hospital para continuar con su trabajo. El resto de la mañana tendrían que enfrentar otra vez la cotidiana tragedia de heridos y muerte. Pero en el fondo de sus corazones, otras turbulencias más allá de la insensatez de la guerra ocupaban su atención. Si bien las preocupaciones de Candy e Ives eran de algún modo distintas una de la otra. La mañana del 14 de julio fue soleada y espléndida, pero Terry no podía apreciar su belleza de la misma forma que no podía encontrar la calma desde su última pelea con Candy. Durante 4 largos días, sus encuentros con la rubia habían sido fríos y distantes. En contra de su usual jovialidad, Candy le había apenas dirigido unas cuantas palabras, y ya que él no usaba más la silla de ruedas, el contacto físico entre ellos había sido prácticamente nulo. Su cuerpo pedía a gritos el más ligero roce, tanto como su alma necesitaba de nuevo ver su sonrisa. Desafortunadamente, él conocía perfectamente bien el remedio que podía dar fin a sus angustias, pero no estaba dispuesto a admitir su derrota escribiendo una carta y expresando su arrepentimiento por su desagradable despliegue de rudeza la noche que ellos habían conversado en el jardín. El arrogante joven no tenía idea de cuán caro sería el precio que debería pagar por su orgullo hasta que vio a Juline trabajando en el lugar de Candy aquella mañana. «Buenos días, señor Granchester, ¿cómo se encuentra?», preguntó la mujer en su musical acento francés. «¿Dónde está Candy?», fue la primera cosa que pudo decir él como respuesta al saludo de Juline, y la mujer no pudo refrenar una tímida sonrisa de asombro ante la vehemencia del joven. «Relájese, señor Granchester», replicó ella con una risita. «La enfermera favorita de todos está solamente tomándose un día libre. Sé que puede sonar raro, pero aún enfermeras dedicadas como Candy necesitan un respiro de vez en cuando», sugirió Juline mientras revisaba el reporte médico. «Ya veo», dijo Terry con un tono de decepción tan profundo que conmovió el corazón de la mujer hasta la médula. Si él supiese lo que Candy está haciendo ahora, creo que este pobre hombre o estallaría en llanto o montaría en cólera, pensó ella mientras servía el desayuno. Pero pensándolo bien, se lo merece por ser tan testarudo, concluyó ella recordando lo que Candy le había contado sobre su última pelea. Juline terminó su trabajo con el joven aristócrata y continuó con su rutina diaria, dejando a Terry en sus oscuras deliberaciones. Terry trató de tomar una siesta matinal, pero fue inútil. Luego, intentó leer el periódico para seguir los movimientos de los aliados en el frente occidental, pero no logró concentrar su atención en la lectura. Finalmente, decidió levantarse y dar una ojeada a través de la ventana para ver si encontraba algo con qué distraerse. Pronto,
se daría cuenta de que esa no había sido tampoco una buena idea. Justo unos minutos después de que el joven se había sentado en la ventana, sus ojos presenciaron cómo dos jóvenes vestidas con trajes blancos y lindos sombreros de paja se subían a un carro convertible. Él pudo distinguir los cabellos castaños sobre la espalda de una de las chicas, pero la sombra de una rama no le permitía ver a la otra joven claramente. Entonces, vio a un hombre de cabellos oscuros en el asiento del conductor e inmediatamente reconoció a Ives en un impecable traje beige. Un mal presentimiento le asaltó el corazón y miró de nuevo a la segunda joven. Esta vez, la luz brilló sobre su cabeza al tiempo que ella se quitaba el sombrero para usarlo como abanico, descubriendo una cabellera dorada arreglada en una cola de caballo, que le llegaba hasta la cintura. Era Candy. De repente la desagradable realidad le saltó a los ojos. Candy, su Candy, estaba saliendo el día 14 de julio, el día festivo más importante de Francia, con el deslenable francesillo. Arrebatado por un ataque de ira, presionó con dedos nerviosos el botón que llamaba a la enfermera de turno. Un minuto más tarde, Juline estaba a su lado preguntándole si había algún problema. «Sí, señor Granchester, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo ella en su habitual tono dulzón. «¿Podría usted explicarme como si yo fuese un niño de 6 años?» Comenzó el joven con el disgusto reflejado en cada una de sus palabras. «¿Qué diablos hace Candy allá abajo en el auto de Ives Bonnot?», preguntó mientras señalaba la ventana. Juline abrió sus claros ojos color miel, de par en par, mientras se reía para sus adentros ante la reacción de Terry. «Dios mío, de verdad está celoso», se dijo a sí misma. «Bien, tartamudeó, sin saber qué respuesta podía dar a semejante pregunta. «Escuché que Flammy y Candy irían con Ives a las celebraciones del 14 de julio. Deben de estar dirigiéndose ahora a la Rive Gauche. Es un día festivo, ¿sabe usted?», concluyó ella con su tono más inocente. «¡Demonios! Sé muy bien que es un día festivo», explotó encolerizado. «Lo que quiero saber es por qué ella sale con ese maldito comedor de ranas». «Señor Granchester», gritó Juline escandalizada con el lenguaje del joven. «Debo recordarle que entiendo su lengua lo suficiente como para resentir su uso de palabras vulgares. Y si usted se está refiriendo a Ives con ese apodo peyorativo porque es francés, entonces yo también me siento igualmente ofendida», concluyó ella indignada. Terry reconoció entonces que una vez más había dejado a su temperamento ir más allá de los límites de la prudencia, y se sintió terriblemente avergonzado de su comportamiento. «Le ofrezco mis disculpas, Madame Busnier», dijo él bajando la cabeza. «No era mi intención ofender su sensibilidad. Me temo que mi carácter me traiciona con demasiada frecuencia. ¿Podría usted disculpar mi rudeza?», rogó él con una voz tan sincera que Juline no pudo evitar el perdonarlo. «Está bien, señor Granchester. Mientras no vuelva a ocurrir, acepto sus disculpas», replicó. «Y en lo que se refiere a Candy, no creo que usted deba de armar todo este alboroto. Ella solamente salió con unos amigos en su día libre. Tal vez usted deba aprovechar este tiempo para reflexionar un poco». Se aventuró a sugerir, sorprendiendo a Terry con sus comentarios, y finalmente concluyó: «Ahora, si no me necesita más, debo continuar con mis obligaciones», dijo al tiempo que dejaba solo al joven. Mientras se alejaba Juline, se decía: «Ahora te entiendo, Candy. Es prácticamente imposible resistirse a este jovencito». La joven mujer dejaba a sus espaldas a un frustrado y apesadumbrado aristócrata, refunfuñando amargamente en contra de su propio orgullo, consumiéndose lentamente en las llamas de los celos más feroces. La anciana de la limpieza, quien una vez más había presenciado toda la escena, sonrió ligeramente mientras pensaba: «Doctor Gentil, 1. Americano apuesto, 1. Empate». Se rió suavemente. La anciana levantó los ojos de su trapeador para mirar cómo el joven tomaba pluma y papel del cajón de su mesa de noche y comenzaba a escribir. Permaneció en la misma posición un largo rato
hasta haber terminado la carta. Como si la tarea hubiese requerido de todo su esfuerzo, una vez concluida la misiva, se acostó y cayó dormido. La misma historia de los días anteriores comenzó a representarse la siguiente mañana cuando Candy entró de nuevo al pabellón de Terry. La joven lo saludó con frialdad, fijando sus ojos en el reporte médico y dirigiéndose al hombre usando monosílabos. Dios sabía cuán difícil era para Candy el pretender indiferencia hacia el hombre que amaba, pero ella estaba determinada a forzarlo hasta que finalmente admitiese su derrota y accediese a escribir a su madre. Pero la joven no tenía idea de cuán efectivos y rápidos ya habían sido sus esfuerzos. Aprovechando la fingida preocupación de Candy por el reporte médico, Terry estudió las líneas del rostro de la joven con cuidado. Se sentía aún tremendamente celoso de Ives, quien había disfrutado de la vista de su hermosa presencia por todo un día. Pero si Terry era franco consigo mismo, tenía que admitir que había sido todo culpa de su mal carácter. Él mismo se sorprendía de haber podido resistir la frialdad de Candy por casi una semana, pero no estaba dispuesto a continuar en la misma situación por el resto de su vida. De hecho, estaba ya listo a hacer las paces con la joven justo entonces. Por lo tanto, respiró profundamente y finalmente habló. Candy, comenzó. ¿Sí? Fue la sola respuesta de la joven mientras miraba al termómetro como si fuese la cosa más importante del mundo. Creo que necesito que me hagas un favor, dijo él en su tono más dulce, derribando así sin saberlo las primeras defensas en las barricadas de Candy. ¿Qué clase de favor?, preguntó la rubia tratando de ocultar sus emociones. Necesito que alguien deposite una carta en el correo por mí, replicó él con el mismo tono meloso. Los ojos de Candy desviaron su atención del instrumento que sus manos sostenían para enfocarse directamente, por la primera vez en días, en el rostro del joven. Dirigió con la mirada una pregunta muda que Terry entendió inmediatamente. Sí, dijo él audiblemente. Le he escrito a mi madre, como tú sugeriste. Concluyó esperando ver la reacción de la joven ante sus palabras, y ésta no se hizo esperar por mucho. En unos cuantos segundos, las últimas barreras habían derretido muros helados y ahí estaba de nuevo la misma Dulce que él siempre había conocido, mirándolo con su usual bondad. «Oh, Terry, estoy tan feliz de que hayas recapacitado», replicó ella con su voz cantarina. «¿Dónde está la carta?», preguntó. «En el cajón», contestó él señalando la mesa de noche con su pulgar derecho. La joven movió su mano para alcanzar la manija del cajón, pero cuando ya estaba sobre el mueble y antes de que pudiese jalar el cajón, la mano de Terry interceptó la de ella con apretón cálido y fuerte. «Candy», murmuró él, yo también quiero disculparme», dijo con dificultad. La joven enfermera comprendió inmediatamente el terrible esfuerzo del joven y aceptó sus palabras con una mirada tan cariñosa que Terry no pudo ignorar. «Estabas en lo correcto, Candy», continuó él hablando, alentado por la actitud de ella. «Soy un mocoso engreído, demasiado orgulloso como para escribirle a su madre diciéndole cuán arrepentido estoy de haber sido cruel con ella, cuando decidí enrolarme en el ejército. Ella estaba preocupada por mí y yo tomé su inquietud como desaprobación». «Está bien, Terry», dijo Candy secretamente gozando del toque de Terry en su mano, el cual ella había extrañado terriblemente durante los días anteriores. «No tienes que darme explicaciones acerca de las cosas que pasaron entre tu madre y tú». «Yo creo que sí», continuó él, «y también creo que debo pedir tu perdón por ser tan grosero contigo la otra noche. Tú solamente tratabas de ayudar, como siempre lo haces, y yo te traté irrespetuosamente. ¿Podrías perdonarme?», preguntó él con ojos suplicantes, mientras tomaba con ardor las manos de Candy entre las suyas. Si la joven estaba aún renuente antes de aquel último ruego, después de que Terry le miraba de esa forma,
ella acabó por derretirse completamente. Yo también me porté grosera contigo y dije algunas cosas que no sentía realmente, replicó ella con una triste sonrisa. Te perdono si tú me perdonas también. ¿Es un trato?, dijo tratando de bromear para sobreponerse a la atmósfera de profunda intimidad que súbitamente les había rodeado. Es un trato. Aquí está la carta, respondió él tomando el sobre del cajón y entregándoselo a la joven, quien simplemente lo puso en su bolsillo y continuó con su trabajo. Dime algo, preguntó Terry unos minutos después, mientras Candy, que estaba sentada en una silla cercana, anotaba algo en el reporte médico. ¿Qué? ¿Qué hubieses hecho si yo nunca hubiera escrito esa carta?, preguntó el travieso. La joven se puso de pie, sosteniendo en sus brazos la carpeta al tiempo que sonreía ampliamente al joven. No debes preguntar por lo que yo hubiese hecho, respondió ella mientras comenzaba a alejarse lentamente, sino qué fue lo que hice. ¿Qué hiciste, Candice White?, preguntó Terry, adivinando cierta picardía en la mirada de Candy. Escribí a tu madre hace 3 días, Terry, dijo ella sin más preámbulos. Terry estaba totalmente perplejo con la respuesta. Por unos segundos trató de encontrar la mejor manera de responder al atrevimiento de ella, pero solamente una pregunta pudo salir de sus labios. ¿Cómo le hiciste para enviar esa carta? ¿Cómo averiguaste la dirección de mi madre?, preguntó confundido. Eso, querido amigo, replicó Candy, con la más deslumbrante de sus sonrisas mientras salía del pabellón, es secreto femenino. Terry dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba desaparecer a la joven a través de la entrada del gran galerón. El joven desplomó la cabeza sobre las almohadas, sintiendo una dulce sensación de alivio que invadía su alma y mente. Realmente no importaba cómo Candy había conseguido la dirección de su madre. En realidad no le preocupaba que ella se hubiese otra vez entrometido en su vida enviando una carta sin su autorización. De hecho, él estaba complacido al darse cuenta de la preocupación de Candy con respecto a su persona. Lo verdaderamente importante era que en aquel momento las barreras entre ellos se habían derribado finalmente. No había sido tan difícil después de todo. Si solamente fuese así de fácil confesar que el pleito que había tenido el otro día no era la única cosa de la que se arrepentía. Pero, ¿cómo le dices a tu exnovia que te sientes horriblemente arrepentido por haberla dejado ir? ¿Cómo confiesas que nunca has podido superar la pérdida?